Uno de los obispos más populares e influyentes de los Estados Unidos, el arzobispo Charles Chaput de Filadelfia, ha publicado un libro que está solo en inglés por ahora, pero el nombre del libro y sobre todo el contenido es algo que nos sirve para reflexionar a todos los católicos, incluyendo los católicos que hablamos el español y que estamos en nuestros propios países del mundo de habla hispana o en comunidades hispanas en los Estados Unidos, porque se refiere a problemas y a un proceso de descomposición de nuestra fe que yo creo que se da no solamente en los Estados Unidos, en la comunidad angloparlante, sino en todo el mundo, y especialmente en las grandes ciudades. El arzobispo Chaput ha escrito un libro que se titula en inglés Extranjeros en una tierra extraña, ¿no? Una expresión que utiliza la misma Biblia en el Éxodo para referirse al pueblo fiel, al pueblo de Israel, que no debe acostumbrarse y debe ser consciente que son extranjeros en una tierra extranjera, en una tierra ajena a ellos, ¿no? Y por tanto, la reflexión de Monseñor Chaput parte de esta idea, de que los católicos estamos supuestamente en civilizaciones occidentales influidas por el cristianismo, influenciadas por la fe, imbuidas de principios éticos, morales, culturales, legales, que se inspiran de alguna manera en la fe católica, pero sin embargo, por el proceso de secularización, somos verdaderos extranjeros en una tierra extraña. Y a pesar de que la mayoría de nuestras naciones se proclaman de tradición católica, o incluso Estados Unidos se proclama una nación de tradición judeocristiana, donde la mayoría tiene un origen protestante, no católico, pero sin embargo se reclama de naturaleza y de identidad cristiana. Bueno, cada vez las leyes, las prácticas culturales, las costumbres morales están más alejadas de la fe y cada vez más los católicos somos unos extranjeros en una tierra extraña, ¿no? Y el arzobispo Chaput en su libro utiliza estadísticas, o sea, números concretos que muestran cómo la gran mayoría de católicos o simplemente han abandonado completamente la fe o son católicos no practicantes, católicos que se llaman católicos cuando le preguntan su fe, que si preguntan a qué religión perteneces, dicen católicos, se reclaman católicos, pero en realidad ni practican su fe porque no van a misa habitualmente, no se confiesan, no acuden a los sacramentos, son católicos de una vez al año, de la misa de Navidad o la misa de Pascua de Resurrección y de funerales o matrimonios, pero después no practican su fe regularmente. Y no solamente eso, sino que suelen ser los principales críticos de los católicos practicantes, ¿no? Todos los que somos católicos practicantes tenemos algún pariente, algún familiar, algún conocido que se dice católico y que son los primeros en criticarnos nuestra práctica y nuestra convicción, acusándonos de ser cerrados, de ser oscurantistas, de ser fanáticos, de ser, entre comillas, más papistas que el Papa, ¿no? Para utilizar una de las múltiples expresiones que estos católicos tibios, no practicantes, utilizan. Y en consecuencia, los católicos practicantes constituyen una verdadera minoría. Y la gran mayoría de nuestra cultura, incluso declarándose cristiana, ya sea católica en España y en América Latina, ya sea protestante en Estados Unidos y Canadá, pero se declaran cristianos, ¿no? En la realidad no viven su fe. Y como dice el arzobispo Chaput, en vez de ayudar a los pobres, se van de compras, en vez de pasar tiempo valioso con su familia y con sus amigos, buscan videos en internet y nos rodeamos con todo un entramado de narcóticos
que van desde el entretenimiento hasta los gurús de autoayuda o simplemente los químicos, las drogas reales, las pastillas, la marihuana, el alcohol, drogas reales o drogas culturales o drogas morales. Pero en última instancia nos rodeamos de un entramado de narcóticos que simplemente nos adormecen. Y mientras tanto, entre los católicos practicantes existe un creciente temor a enfrentar la desaprobación popular cada vez que tenemos que defender nuestra fe. Incluso el católico practicante se convierte en un católico miedoso porque le da vergüenza o le da temor enfrentar la creciente impopularidad de nuestra fe, ¿no? Y de defender puntos que tienen que ver con nuestra fe porque va a ser censurado o mofado o burlado y va a tener que enfrentar una situación amarga, difícil, sin ningún apoyo, sin ningún respaldo y con muchos críticos. Al respecto, en el libro Extranjeros en una tierra extraña, Monseñor Chaput dice algo que es muy cierto y dice: el problema no está en el tiempo que nos ha tocado vivir, sino que el problema está en nosotros. Miren qué importante que es esto. Normalmente los hermanos católicos que caen víctimas del milenarismo, ¿no?, que creen que estamos acercándonos al final de los tiempos, etc., ponen la culpa de la situación en la que estamos a los tiempos que nos han tocado vivir, a estos tiempos malos. Pero en realidad los tiempos siempre han sido malos para el católico. Es verdad que en la mal llamada Edad Media existía un consenso católico cultural y existía una coincidencia entre los valores sociales, entre los valores culturales y la fe. Y esta manera hacía que la fe se viviera en el ámbito público, en el dominio cultural, en el dominio estatal, nacional, de una manera siempre coincidente o sincrónica con la fe católica. Pero el católico serio, los santos, por ejemplo, siempre han enfrentado una situación difícil y cuestionante, una situación difícil y crítica para ellos. Y en consecuencia, la coherencia católica siempre ha sido difícil. Entonces, los católicos, lo último que debemos hacer, explica Monseñor Chaput en su libro, es lamentarnos de la situación que nos ha tocado vivir y más bien decidir que estos tiempos sean distintos en base a lo que a nosotros respecta. Es decir, en cuanto a lo que a mí respecta, en lo que yo puedo hacer, estos tiempos no van a ser tiempos malos, van a ser tiempos de evangelización, de testimonio, y tiempos duros, tiempos desafiantes, donde efectivamente tenemos que acostumbrarnos a recibir bofetadas del mundo. Esto es muy importante. Tenemos que acostumbrarnos a recibir bofetadas del mundo. Muchas veces los católicos somos demasiado blandos. Creemos, estamos convencidos, queremos vivir nuestra fe, pero creemos que la fe no nos debería costar. Creemos que la fe no debería ser exigente y que no deberíamos ser signo de contradicción en el mundo. Pero el mismo Cristo, o sea, en el origen de nuestra fe, está esta comprensión de que los católicos somos signo de contradicción. Y en consecuencia, no la vamos a ver fácil en el mundo. No la vamos a ver fácil. Y es importante que esto quede claro. Es importante que los católicos sepamos que vamos a encontrar estas dificultades. Pero estas dificultades son aquella persecución que el Señor Jesús le prometió a los discípulos cuando dijo: ustedes van a recibir el 100 por 1 acá y la vida eterna. Es decir, lo que da Dios en compensación por lo que perdemos en términos de críticas del mundo, críticas de personas queridas, la crítica de personas cercanas a nosotros o del medio ambiente donde nos desarrollamos,
Lo importante es que Jesucristo nos está ofreciendo el 100 por 1 con persecución y la vida eterna. En consecuencia, los católicos no debemos temer y debemos alegrarnos de dar testimonio de lo que en realidad vivimos, de nuestra propia fe, y como tarea adicional muy importante, asegurarnos de que comunicamos la fe. Es decir, que nuestros hijos, que nuestros nietos reciben la fe de una manera hermosa, integral, que los ayude a vivirla en medio de este mundo con dificultades, en medio de este mundo que cuestiona, que interpela la fe, y que formemos una generación de católicos valientes que estén dispuestos a testimoniar su fe con alegría, con inteligencia, con sencillez, de manera atractiva, de manera apelante, pero con mucha firmeza y mucha valentía. Y en la medida en que nosotros eduquemos a una generación a vivir así su fe, en esa medida nosotros vamos a crear una revolución y vamos a cambiar los tiempos. Es decir, los católicos estamos viviendo tiempos difíciles, es verdad, pero nosotros somos la única posibilidad de que esos tiempos difíciles cambien. Si nosotros cambiamos, si nosotros no nos dejamos desalentar, si nosotros vivimos nuestra fe con valentía y si educamos a una generación para que viva su fe también con valentía, con alegría y de manera ejemplar. Que tengas un buen día.